Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eneas Biglione. Soy el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas y tengo hoy el gusto de darles la bienvenida a esta entrevista en vivo con el señor Carsten Pfau sobre el tema libertad de expresión, Big Tech y cultura de la cancelación. Antes de dar comienzo al evento, queremos hacer algunos agradecimientos, especialmente al público que nos acompaña precisamente por su valioso tiempo, ¿verdad? Sobre todo en esta época de verano en el Cono Sur, en América Latina. Queremos agradecer muy especialmente a todos los que han contribuido de una manera u otra a este evento tan importante de esta tarde: Silvia Malfesi, a Natalia Barca, a Esteban Delgado, a Andrea Nicole, a Helen Mena, a Cristian Gil Toro, a David Rey, a Ricardo Puentes Melo y a Tutepai Academy. Y por supuesto queremos agradecer muy especialmente a nuestro entrevistado estrella de esta noche, el señor Carsten Pfau. Y finalmente, y no menos importante, un agradecimiento muy especial a mi equipo de trabajo, el Dream Team del Thomas Jefferson Institute for the Americas, la licenciada Betty Loba Boyat, el profesor Santos Mercado Reyes y el contador Conrado Andreu Schwartz, que me acompañan en todas las actividades de la Fundación. La mecánica del evento será una conversación en modalidad entrevista con nuestro invitado estelar de esta tarde, y no habrá preguntas y respuestas del público por cuestiones de tiempo al finalizar. A manera de introducción, quiero decir lo siguiente: el mundo hoy se encuentra atravesando cambios importantes en lo económico, en lo político y en el orden social, que ya han comenzado a afectar particularmente a Occidente y, por supuesto, al continente americano. Y estos cambios ya han modificado de manera significativa el funcionamiento de nuestros estados de derecho, nuestras repúblicas, nuestro tradicional respeto de las libertades individuales, etc. Sobre estos cambios, su naturaleza y las motivaciones de quienes intentan imponerlos, hablaremos esta noche con un disertante realmente destacado, el señor Carsten Pfau, empresario, periodista y analista político alemán. Muy buenas noches, señor Pfau. Un honor, un gusto y un placer tenerlo esta tarde con nosotros para conversar sobre estos temas tan relevantes sobre la actualidad del mundo y su futuro cercano. Y muy buenas noches, y primero muchas gracias por la invitación. Espero me escuchen bien. Saludos desde Paraguay. Qué bueno, muy buenas noches. Bienvenido a este evento tan importante. Y bueno, vamos a comenzar un poco la entrevista, con la conversación que vamos a tener sobre este tema tan interesante, ¿no? Que muchos nos preguntaron cuáles iban a ser, digamos, los límites o por así decirlo, cómo íbamos a tocar estos temas. Bueno, se van a sacar la duda ahora y posteriormente podrán ver el evento, obviamente, en las redes sociales. En primer lugar, me gustaría comenzar con el tema de la libertad de expresión. Al respecto, los académicos serios dicen que es el derecho fundamental más importante, ya que permite denunciar públicamente la violación de otros derechos. Dada su experiencia en medios, en particular su exitoso programa de televisión Libres para Elegir, en Paraguay precisamente, quisiéramos saber por qué eligió esta plataforma para realizar análisis de actualidad y cómo ha sido recibido su trabajo en Paraguay. El programa hicimos justamente porque pensamos que, aparte del mainstream media, que es una expresión ya que se usa mucho hoy día, de repente faltan también otros puntos de vista. Nosotros somos más del background libertario, quizá con una leve inclinación conservador, que da un poco un contrapeso a los grandes medios de comunicación que más bien se inclinan a la izquierda hoy día, ¿no? Y me parece muy importante saber
ver de todos los puntos de vista, también del punto de vista empresario, del punto de vista de liberal, libertario, que hoy día, en mi percepción, que en los medios de comunicación grande son los puntos de vista que menos se consideran, y a mí me parecía importante tener este contrapeso, y nos sorprendió que el programa realmente lo ven mucha gente que, o sea, esperábamos llegar a empresarios, quizás a médicos, abogados, pero mucha gente de clase media, gente obrera ve nuestro programa y les parece interesante, ¿no? Yo vi una vez una entrevista con un personaje muy importante en Estados Unidos que dijo, cuando tenía 15 años yo opté por el marxismo porque la única gente que respondía a mis preguntas eran los marxistas. Y yo leí eso y pensé, wow, esa es una observación muy interesante. Nosotros tenemos que dar respuestas. No es suficiente que nosotros tengamos las respuestas, tenemos que comunicar también lo que pensamos, lo que consideramos importante, y cayó bien en Paraguay. Realmente Qué se bueno, ve por redes felicitaciones. también en otros países. Claro, claro que sí. Y la verdad que el material que ustedes presentan es excelente. Además, Gracias. el nivel de análisis suyo y el de los columnistas que participan en su programa realmente es muy alto, ¿verdad? Y creo yo que los ciudadanos paraguayos merecen tener un nivel de información detallado, ¿no? Como el que presentan ustedes, claro que sí. Ahora, usted mencionó el tema de los grandes medios de prensa, ¿no? Los medios masivos de prensa. Realmente estos medios han sufrido cambios importantes en los últimos años. En el pasado se podía decir que buena parte de esos medios se dedicaban a informar al público de la manera más objetiva posible. ¿Usted comparte la visión de muchos analistas serios que hoy afirman que se impulsa una opinión única, una especie de posverdad a través de los grandes medios? Y si así fuera, ¿por qué considera que se está dando este fenómeno a nivel mundial? No, en primer lugar, yo creo que la prensa, si hablamos de forma global, los medios de comunicación, obviamente siempre hay excepciones, pero en gran parte tengo la impresión que casi reportan lo mismo, y me pregunto, ¿están reportando hechos o están haciendo opiniones? Que es una diferencia muy importante. Yo creo que si observamos, por ejemplo, los Estados Unidos, siempre el país que se suponía que era líder del mundo libre, como ellos mismos se llamaban por mucho tiempo. Y hoy día hay una sola opinión que representa, vamos a decir, 80% de los medios de comunicación, y quien se opone tiene muchos problemas en representar la opinión que quizá desvía un poco del mainstream. Y me preocupa bastante porque si nos recordamos por qué la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos habla de la libertad de expresión, también de la libertad religiosa, pero también de la libertad de expresión, porque la gente que salieron de un Europa de la nobleza, del feudalismo, de las monarquías, quería justamente un país en que pueden expresarse libremente, cosa que no podían hacer en la época en que se hizo los Estados Unidos en Europa. Y veo que está cambiando. Hoy día la libertad de expresión ya es muy reducido. Y lo que más me preocupa, casi se podría decir que la libertad de expresión es privatizada, porque hoy día decide Google, YouTube, Facebook y Twitter qué se puede saber y qué no se puede saber. Y ese para mí es sumamente preocupante porque si la opinión de alguien no me gusta, igual la quiero escuchar, ¿no? La famosa frase, no me gusta tu opinión, pero muero defendiendo tu derecho de expresarla, ¿no? Y ese se está faltando. Y si el país que se autodenomina líder del mundo libre está con una restricción, con una censura, que hasta censuran a su propio presidente, a muchos representantes del Senado que son del Partido Republicano. Y veo lo mismo en Alemania, veo lo mismo en otros países en el mundo que no se esperaba. Son cosas que se conocía de Corea del Norte, de China continental, de Cuba, y de repente encontramos la misma censura, la misma represión en Estados Unidos, en Europa. Es sumamente preocupante. Claro que sí, usted me comentaba en una conversación que tuvimos informal previa a este evento, que en Alemania se puede decir que la totalidad de los medios están manejados, por ejemplo, por 11 personas, ¿verdad?
Gran porcentaje, 90 y pico por ciento de los medios grandes están en manos, vamos a decir, de 11, 12 personas que son los propietarios. Y la libertad de prensa siempre se refiere al dueño del canal, al dueño del diario, de la revista, no al reportero que trabaja. Y eso es algo que la gente muchas veces confunde. Si yo soy propietario de un canal, sí puedo decir a mis empleados qué opinión representar. Y la libertad de prensa solo se refiere al dueño del medio. Y veo que en Alemania hay una casi uniformidad en ciertos puntos claves en que casi todos dicen lo mismo. Y es muy llamativo porque normalmente si juntamos 10, 12, 15 personas, es muy extraño que todos tengan la misma opinión, ¿no? Y en Estados Unidos es casi lo mismo. Hay muy pocos canales, revistas, diarios que básicamente están en desacuerdo con el famoso mainstream. Y a mí me parece preocupante porque justamente de la discusión, del debate, vive también la democracia. Sin eso estamos en un totalitarismo que creo que muy poca gente quiere, ¿no? Claro, y la preocupación quizás es lo que se vio hace muy pocos meses, digamos. Mucha gente se quedó, digamos, de alguna manera sorprendida con lo que pasó con el expresidente Trump, que uno puede admirarlo o puede odiarlo, como pasa hoy en el mundo tan polarizado, pero la realidad es que si pueden censurar al presidente de los Estados Unidos, se imagina, digamos, lo que pasaría con ciudadanos de a pie, que de alguna manera intentan mostrar sus análisis en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que también se han utilizado como medios en los últimos años. Pasa que el presidente o expresidente Trump es quizá el caso más llamativo, más conocido. Casi todo el mundo se enteró de lo que pasó allá. No todos entienden la razón de por qué pasó todo eso. Pero también hay mucha gente que son de alto rango, por ejemplo, el Partido Republicano, que fueron censurados. Medios de comunicación, como por ejemplo el New York Post, el diario cuarto más grande de Estados Unidos y creo que el diario más antiguo del país, fue censurado en Twitter, en Facebook, inclusive reducido en Google. Y entonces son todas plataformas que alguna vez se presentaron en el mercado como un medio también de libre expresión. Hoy día es el medio más censurado, es Twitter, y Facebook y YouTube. Y no es que ellos se presentaron en el mercado diciendo acá solo permitimos opiniones marxistas, no, ellos se presentaron como medio de cualquier diario y con para mí un falso pretexto, porque en realidad es que permiten una opinión que es más bien de la izquierda o de la ultraizquierda. Mensajes conservadores o libertarios reprimen, y eso es muy, para mí es más preocupante que mucha otra cosa actualmente en el mundo. Claro, y específicamente en el caso de estas big techs o grandes compañías de tecnología que han aplicado sanciones a todos aquellos que desentonan del discurso que por el momento vamos a bautizar como globalista, realmente estas son de alguna manera elites, las de Silicon Valley, etcétera, que realmente han tomado demasiado poder, se podría decir, en los últimos años, ¿o cómo funciona realmente esto? En Estados Unidos podrían crecer empresas como Facebook, como Twitter, como algunos otros, porque se benefician de una ley que les pone inmune contra ciertas demandas. Si yo pongo en Facebook algo ofensivo contra una persona, esa persona me puede hacer una demanda, un juicio a mí, pero no a Facebook, por ejemplo, ¿no? Y eso se llama la sección 230. Y a la vez, ese requiere que sea una plataforma pasiva que la gente usa para publicar ciertos contenidos, y hay muy pocas excepciones en que ellos pueden intervenir como editor, en que pueden editar, censurar o inclusive eliminar mensajes. Mensaje me refiero a posteos o inclusive mensajes tipo Twitter. Y en los últimos meses y muy, vamos a decir, en la previa a las elecciones americanas, lo que hoy se llama Big Tech, hizo todo lo posible para que se distribuya el mensaje del Partido Demócrata, pero que se reprime y se pone el mensaje republicano. Es muy preocupante porque eso significa en última conclusión que quizás 5 o 6 personas manejan que el mundo puede enterarse y no. Y ese a mí me preocupa bastante.
Es un monopolio y es que nosotros que somos del libre mercado, el monopolio es casi igual una amenaza al libre mercado como el totalitarismo de Cuba o de Venezuela. Exactamente, utilizan los mismos medios, exactamente. Ahora, hablamos entonces un poquito de medios, hablamos un poquito de redes sociales, es decir, de Big Tech. Eh, digamos, por un lado está la reacción de estos medios o la reacción de las redes sociales de prohibir que alguien se exprese por tener una opinión que desentona del discurso globalista. Ahora, se puede llegar a un extremo mucho mayor, no solamente eliminar la cuenta de uno o bajarle el video, digamos, eliminar un video de un canal en algún, por ejemplo, YouTube, en alguna plataforma de videos, sino también se está llegando al extremo de aplicar una cosa que se llama cultura de la cancelación, que quizás no es tan conocida en América Latina. Otra vez, se aplica con quienes desentonan con el discurso único, y esta cultura de la cancelación tiene que ver con, por ejemplo, que la persona tenga consecuencias graves en su vida diaria, como por ejemplo la pérdida de su trabajo, la cancelación de algunos servicios, ¿no? Hemos visto lo que pasó con la plataforma gab.com, gab.com, lo hemos visto en muchos casos, y es interesante porque a veces ni siquiera se trata de funcionarios de algún partido o de personas que tienen ideas muy profundas. Un caso muy sonado en los medios estas últimas semanas es el de Gina Carano, que es una actriz que trabaja en la serie The Mandalorian de Disney Plus, que publicó algunas opiniones políticas sobre las elecciones en los Estados Unidos, del lado del expresidente Trump. Publicó algunas opiniones hablando de que no había más libertad de expresión. Bueno, precisamente Disney Plus tomó la decisión de expulsarla de la serie y además cancelar sus contratos para una serie paralela de Star Wars futura. Eh, ¿Qué opinión le merece esta cultura de la cancelación, Carsten? Y ese es realmente es básicamente la extorsión de la izquierda para realmente suprimir, eliminar opiniones contrarias. Es como la Unión Soviética de antes. Gente que, no sé si alguna gente habrán leído sobre Goya Food, que es una empresa muy grande que vende alimentos de todo tipo en Estados Unidos, y ellos se pusieron solidarios, dijeron que su presidente expresó que le gusta muchas cosas que hizo el presidente Trump, le gusta. Le cayó encima la famosa cancelación de los izquierdistas que dicen no, compren más Goya. Lo mismo Mike Lindell, el dueño de MyPillow, que vende cosas para almohadas y cosas parecidas, una empresa muy grande, fue cancelado de varias tiendas grandes. Pero se reduce inclusive si yo, persona, Juan Pérez, común y corriente, expreso una opinión que es, por ejemplo, pro-Trump, se escribe a mi empleador, por favor, no contraten más a esa persona, despiden a esa persona. Y hay la ultraizquierda en Estados Unidos dice que quien apoya la política de Trump no debe tener acceso a cuenta bancaria, no debe tener derecho a usar avión. O sea, estamos hablando de extremos que hemos conocido de la Unión Soviética de antes o que hoy día conocemos de países súper totalitarios. Y mucha gente ignora esa tendencia y eso me parece inclusive más preocupante. No puede ser que mi opinión política, que es dentro vamos a decir, estamos hablando entre republicano y demócrata, no estamos hablando de algo muy extremo, ¿no? Y no puede ser que se pueda chantajear una parte del debate del espectro político. Pasa algo muy parecido en Alemania, pasa algo parecido en otros países europeos, y yo creo que si comenzamos con alguien que a lo mejor no nos cae bien, tenemos que pensar que mañana nos puede tocar a nosotros. Y ese es siempre el tema. Yo tengo que defender el derecho también de la persona con quien no estoy de acuerdo, porque mañana me puede tocar a mí. Y ese quizá tenemos que repetir para que más gente comience a pensar que si se puede cancelar gente muy grande, muy importante, muy poderoso, ¿qué pueden hacer con nosotros, que somos gente común y corriente? No tenemos chance. Y eso sí me preocupa bastante.
con su reflexión de ahora me hizo acordar la famosa historia esa de que dijeron, vinieron por los gitanos y yo no me preocupé, porque yo no era gitano. Vinieron por los judíos y yo no me preocupé, porque yo no era judío. Y así va enumerando distintos grupos étnicos, distintas religiones, etcétera, y finalmente dice, vinieron por mí y nadie dijo nada al respecto, ¿verdad? Así Con lo cual, mismo. exactamente, es como que hay que preocuparse por el futuro de cada uno de nosotros. Ahora, de fondo, daría la sensación, y yo creo que es más que interesante, que el tema del que estamos hablando es precisamente acerca de la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia era un concepto para nosotros que enseñamos los beneficios de la libertad muy importante y muy respetado en el pasado, ¿no? En materia de libertad de expresión y de prensa. Y la tolerancia precisamente requería la existencia de opiniones diferentes, ¿verdad? Que se toleraban mutuamente. Ahora el progresismo pareciera que ha tergiversado el significado y que utiliza el concepto al revés, ¿verdad? Y la tolerancia requiere justamente que yo tolero, como dice la palabra, algo que en el fondo quizá no me guste. Si no, no es tolerancia. Si solo acepto lo que me gusta. Y sí, antes yo creo que la tolerancia fue algo más reclamado por la izquierda. Hoy día que se sienten más poderosos que antes, hacen lo contrario. O sea, en muchos casos me parece también la mesa invertida, que dicen, o sea, el punto de vista conservador no me gusta, no se puede expresar, tenemos que silenciar y cancelar. ¿Dónde está la tolerancia en eso? Y no significa ser tolerante a aceptar que de todos modos me gusta. Y sí creo que los progresistas, izquierdistas, lo que sea, tienen la tendencia a ser totalitario en su modo de pensar. Si no estamos de acuerdo con ellos, no tenemos más derecho de expresarnos y va más allá de eso. Y es una cierta ironía, gente que antes reclamaban la tolerancia, pedían, anhelaban, son la gente que más intolerante. Claro que sí, claro que sí. Y ahora, bueno, vamos a pasar a un tema que es muy importante. Ustedes lo analizaron en Libres para Elegir. Eh, digamos que en los años anteriores había como una discusión grande, ¿no? Entre las organizaciones que promovemos la libertad y sus analistas y demás, que era el tema de si el mundo funcionaba mejor a través de la libertad económica o a través de la planificación central. Precisamente en su programa sobre este tema, ustedes trabajaron el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Desde el famoso Foro de Davos, con el liderazgo de Klaus Schwab, que ha planteado que se puede salir de la crisis actual poniéndole fin al capitalismo. Lo dijo muy claramente, sin eufemismos. Dijo que esto se va a llamar el gran reseteo y que consiste en una serie de medidas de planificación central de rápida aplicación para todos los países del mundo conjuntamente. Precisamente el Foro Económico Mundial plantea revisar los contratos sociales, la educación, las condiciones laborales de todos los países, modificando el funcionamiento de todas las industrias, eliminando el dinero en efectivo, imponiendo vigilancia de la población usando alta tecnología. Un modelo progresista sin fronteras, básicamente. En su opinión, se trata de la imposición del globalismo usando al COVID-19 y a la contaminación como excusas, apuntando obviamente al año 2030, como se dijo en el foro de Davos, y qué consecuencias tendría para América Latina. El Klaus Schwab, que es paisano mío, y otra gente, George Soros, inclusive un Bill Gates, que se unen, que son un pequeño grupito que está decidiendo básicamente cómo el resto del mundo tiene que vivir mañana. Para mí el tema tanto del calentamiento global que siempre usan como hoy día COVID es una gran excusa para implementar cosas que a lo mejor les costaría implementar. O sea, incluye cosas como no comer más carne, sino si tenemos suerte una carne sintética que propone el propio Bill Gates abiertamente. Se trata de no poder viajar más en avión, solo los más ricos y súper ricos tendrán derecho en viajar en avión. Como usted dijo, no usa más dinero en efectivo, sino solo electrónico. Quieren implementar un ingreso mundial universal, todo
no va a ganar lo mismo. Eso quiere decir también que se cancela, ya que hablamos de la cultura de la cancelación, la propiedad privada. Y el propio Klaus Schwab dijo, en 10 años ya no va a tener más nada, pero van a estar felices. Y yo me pregunto, la parte de que no tengamos más nada es más fácil de convertir en realidad que hacernos felices a todos. Y me parece preocupante en la historia siempre cuando un pequeño grupito pensó que sabe mejor que quieren la gente que la propia gente, ha fracasado. Ha fracasado la Unión Soviética, han fracasado todos los proyectos socialistas que se hizo en el pasado. Y podemos ir más atrás en la historia hasta el Egipto con el faraón que pensaba por su gente y básicamente decidía qué hacía feliz a la gente. Y no siempre es así. Me parece que es un pequeño club que se considera muy elitista, gente que hablan de reducir CO2 y cada uno va como único pasajero en su avión privado, ¿no? Una cierta ironía, un Leonardo DiCaprio que dice que todos tenemos que quedarnos en casa para no usar nuestro auto, después se va en su yate donde emite más CO2 que el resto del país juntos, ¿no? Son cosas que llaman mucho la atención. Y me parece sumamente preocupante si un grupo de 5, 6, 7 personas quieren decidir la fortuna o el resto del futuro de toda la humanidad y hasta ese alcance van, ¿no? No paran en la frontera de Suiza donde queda Davos, ¿no? Y me parece que tanto la pandemia como el tema del clima, otros temas que de repente utilizan también, son excusas, hacer de simple, hay que decir, porque si realmente se trataba de combatir, por ejemplo, la polución, tendría totalmente otras herramientas. Es un grupito muy peligroso, muy poderoso, y a mí me preocupa. Y en Paraguay, por ejemplo, la gente dice, pero ¿qué me importa que hablan en Davos? ¿Qué me importa lo que hablan los billonarios? Pero Paraguay, por ejemplo, es un país ganadero y si mañana ya no se puede más consumir carne, 2, 3 millones de gente pierden su ingreso en Paraguay, de 7 millones de habitantes, ¿no? O sea, casi la mitad. Si hablamos de países grandes tipo Alemania, que gran parte de su industria es la de los automotores, de fabricar autos o maquinaria pesada o fabricar aviones. Si todo eso se diaboliza, entonces, ¿cómo va a ser el mundo mañana? Y me preocupa cuando un pequeño grupo dice, nosotros decidimos cómo se va a ver el mundo, porque creo que la gente somos ya grande para decidir qué nos guste y qué no nos guste. No necesitamos un Bill Gates, no necesitamos un Klaus Schwab y no necesitamos un George Soros que decide qué me hace feliz y qué no. Y creo que hay que oponerse a esa tendencia. Sí, realmente, o sea, es súper preocupante porque esto elimina un debate de siglos en la humanidad, precisamente bajo la propuesta de un grupo muy pequeño, una élite específicamente. Ahora, vamos pasando un poco en limpio lo que acabamos de analizar, porque hasta acá es como que da la sensación que todas las personas que llamamos la atención de este movimiento globalista, como que hasta ahora éramos la gran teoría de la conspiración, ¿verdad? Pero ahora cualquier persona puede ingresar a la página web del Foro Económico Mundial y va a encontrar esto del gran reseteo explicado muy alegremente, de una manera que suena totalmente ridícula. Por ejemplo, para tocar una lista importante, para aplicar este gran reseteo del capitalismo mundial, como lo dice el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, se requeriría, por ejemplo, la eliminación de la propiedad privada alrededor de todo el mundo. ¿A dónde queda el trabajo de las personas? ¿A dónde quedan los ahorros de la familia? ¿Y qué relación tiene esto con los salarios mensuales o si se los puede llamar salarios, que recibirían las personas alrededor del mundo de parte de los distintos gobiernos o del único gobierno mundial que es el que decidiría si el sistema es justo o equitativo o no? Sí, el Foro Económico propone, como alguna otra gente, el ingreso incondicional, ¿no? A la vez quiere decir que si tengo eso, a lo mejor si me va mal en la vida y escucho que puedo tener un ingreso sin trabajar, sin la necesidad de trabajar o preocuparme por mis ingresos, suena quizá tentador, pero a la vez, ¿cómo se financia eso? Y el Foro Económico propone que, bueno, se va
confiscar la propiedad privada a nivel mundial. Con eso vamos a hacer una administración centralizada que poca gente van a tener el poder de manejar. Con eso se paga a la gente en el mundo, o sea, estamos hablando a nivel mundial, un ingreso único, mensual, global, incondicional. Significa también que no vamos a ganar nunca más que eso, ¿no? También la gente se olvida de eso. Y hablando de conspiraciones, ya no es una conspiración si ellos mismos sacan un comunicado en que dicen todo eso. No es nada secreto, no es que ellos se esconden. Están orgullosos de su propuesta, ¿no? Y yo como persona común y corriente tengo que preguntarme, ¿realmente quiero que un Bill Gates o un George Soros decide cómo tengo que vivir, o yo quiero decidir eso yo mismo, ¿no? Y me recuerdo al feudalismo de la Europa de la Edad Media o poco después, como el rey Sol de Francia, que decidió todo para su gente, ¿no? Y personalmente quiero tener la libertad de decidir qué me hace feliz y qué no. No necesito un tipo en Davos que lo decide por mí. Pero sí está la amenaza, está la tendencia, y hay más y más gente que lo están aplaudiendo. Eso es preocupante porque estamos viendo un socialismo mundial de forma oligárquica, que unos pocos deciden todo para el resto de nosotros. Y quien no me cree, que realmente, como usted dijo, entre nomás en la página web de Davos o de las personas mencionadas, ellos lo dicen abiertamente, no estamos inventando nada. Sí, incluso el príncipe Carlos de Inglaterra, ¿no? Habló de este tema, dijo que el capitalismo actual no da para más y que hay que imponer el famoso reseteo del Foro Económico Mundial. Usted habló antes, Carsten, de un tema que es realmente importante. Hace varios años que nos vienen diciendo que comer carne roja o carne de res, según cada país latinoamericano, hace mal, ¿no? Es decir, que vienen intentando demonizar el consumo de carnes. Y ahora, de la mano de Bill Gates, precisamente, están haciendo hincapié estas élites en el famoso efecto invernadero, ¿verdad? El tema del CO2. Y dicen que el mundo ya no se puede permitir más, digamos, más contaminación ambiental vinculada al ganado vacuno. Entonces lo que están proponiendo es hacer todo sintético, ¿verdad? O sea, ellos dicen no hay que bajar la contaminación, sino hay que eliminarla a cero, ¿verdad? Entonces ahora están hablando de carne de pollo, carne de res, completamente sintético. Usted habló claramente de cómo afectaría al Paraguay en términos de pérdida de empleos. Ahora hay muchos países en la región latinoamericana que dependen en buena parte de sus economías de la ganadería. Y si no estoy equivocado, precisamente es el Paraguay el que contamina en términos de CO2 mundial más o menos un 1%. Es decir, ¿cómo se justificaría semejante decisión en un país precisamente donde usted vive, ¿no? La emisión de menos es 0.17, algo así. Bueno, casi nada al lado de países como China continental, India, Pakistán, Rusia, casi nada. El tema es justamente que estamos hablando de la libre expresión. Si uno se expresa y dice que no estoy de acuerdo que el cambio climático viene a mano del hombre o no es la parte más dominante, uno dice eso y está silenciado. Y eso es preocupante porque la ciencia en sí vive del debate, vive de la duda, vive de la curiosidad que podría haber más detrás de eso. Y cuando hablamos de contaminar, estamos hablando de CO2 y quizá mucha gente no está consciente de cada vez cuando exhalamos CO2. Y las plantas que hemos aprendido en el colegio absorben el CO2 para poder producir oxígeno. Y hay muchas investigaciones científicas muy serias que están dedicándose al tema si realmente es el CO2 que causa el cambio climático o no. Lastimosamente hay también una cultura de definir que esa es la verdad y no hay que dudar de eso, y quien duda realmente está siendo como antes un hereje en la Edad Media. Y esa es otra preocupación que tengo. Alguna vez yo dije a un grupo de gente, convéncenme, yo estoy escuchando, yo quiero que me convenzan a nivel científico que es así. Y ni siquiera comienzan el debate, de silencio, ¿no?
Y ese es algo que tenemos que tener bien claro. Excelente. Muy bien. Volviendo al tema de las élites y los distintos medios, no podemos dejar de referirnos a este fenómeno de la pandemia de COVID-19 y sus cuarentenas, ¿verdad? Que según analistas y científicos serios del mundo, eh, digamos, son un tema bastante polémico, ¿verdad? Hoy en día muchos científicos parecen enfocados a solucionar esta cuestión mediante la aplicación de vacunas cuya efectividad es como mínimo cuestionable, ¿verdad? Da la sensación que se trata de una gran operación psicológica alrededor de todo el mundo. Cuando me refiero a PsyOps, ¿no? Militares, a eso me refiero. Apuntada a crear una enorme percepción de incertidumbre e infundir miedo en la población. ¿Qué comentarios le merece esta situación, Carsten? ¿Las soluciones aplicadas hasta el momento han tenido consecuencias peores que la enfermedad? Y el tema es que la vacuna en sí, que hay varias, que hay muchas diferentes vacunas, creo que hasta 200 vacunas diferentes se propone ante COVID con diferentes efectos, ¿no? Algunos tienen una aplicación A, la otra B, la otra C, y tenemos que observar siempre que la vacuna no sea más peligrosa que la propia enfermedad, ¿no? El tema, la vacuna es si un doctor Fauci, quizá alguna gente le conoce de Estados Unidos, quizá la persona más ilustre actualmente en el tema de COVID, dice que si uno se aplica la vacuna igual va a tener que usar tapaboca, igual puede enfermarse, igual puede contagiar a otros, entonces ¿qué me sirve la vacuna? ¿No? Ese es muy un tema. Después también que se debate el tema de la vacuna o de otros remedios como hidroxicloroquina, como por ejemplo ivermectina, como otros, se silencia, y esa es discusión que viene por parte de médicos, de gente que tratan pacientes, ¿no? Y ese es silenciado. Me pregunto por qué. Yo creo que el trabajo de la prensa o de ciertos medios sociales que de realmente hacer callar gente que no están de acuerdo con lo mainstream preocupa más y pone más inseguro a la gente que explicar bien de qué se trata, de qué está pasando, ¿no? Y lo que veo en muchos países que la pandemia fue la perfecta excusa para aumentar la deuda pública, para hacer programas financieros que sin pandemia no hubiesen podido implementar, aunque no tenga absolutamente nada que ver con salud. También algo muy preocupante, ¿no? Y yo creo que el exdirector de Pfizer, me parece que fue a despedir llamativamente, dijo que la vacuna tiene que ser para gente que que se consideran de alto riesgo. No necesariamente tiene que vacunarse todo el mundo para llegar al mismo efecto. Ya no tiene su trabajo y creo que si uno publica su mensaje está eliminado rápidamente de los medios conocidos. Preocupante sin duda. A ver, hay una situación que preocupa a muchos analistas, ¿no? Hoy en día tenemos 7,5 mil millones de habitantes en el planeta Tierra, y a alguien se le ocurrió, precisamente los miembros de estas élites, los supuestos científicos, que si llegamos a 8 mil millones de habitantes, el modelo económico del mundo, digamos, no es sostenible, ¿verdad? Entonces, todo esto de las cuarentenas, de las pandemias, el enorme fallecimiento de gente alrededor del mundo a causa de COVID o no, porque está claro que hay muchos test, digamos, que dan falsos positivos y muchos test, los famosos test PCR, que también dan muchos falsos negativos. Ahora, si lo combinamos con la aprobación de leyes de aborto alrededor del mundo, los esfuerzos progresistas por la destrucción de la familia como núcleo de la sociedad y todo lo demás, daría la sensación, digamos, que el objetivo sería precisamente evitar que se reproduzca la gente. Se escucha a veces en distintos políticos, incluso de América Latina, que dicen que los programas de jubilados y pensionados están fracasando precisamente porque la gente mayor, los mayores de 70 años, digamos, no se mueren gracias a las medicinas que existen hoy. Llama mucho la atención, ¿no? ¿Parece ser todo esto una coincidencia o realmente todo esto coincide con esa idea de no llegar a los famosos 8 mil millones de habitantes?
Un número que de repente, si observamos la población mundial por mucho tiempo, creo que se quedaba por debajo de 1.000 millones y de repente subió bastante. Pero yo escuché también gente diciendo que la industria aborto, la cosa que está dirigido a reducir la población puede ser, no sé, todavía no tengo opinión al respecto, pero el tema es el libre mercado y lo que a veces se llama con una mala fama el capitalismo. Creo que ha sacado más gente de la pobreza o de una situación precaria que cualquier programa social y cualquier otra idea. El tema es, hay que dejarle el libre mercado. El libre mercado fracasa, el capitalismo fracasa cuando un gobierno se mete demasiado y un capitalismo que está básicamente hueco porque el gobierno le quita todas sus alas. Y ese tenemos que analizar bien. Se culpa el capitalismo, como lo hace el Foro Económico, se culpa el capitalismo de básicamente todo, pero ¿dónde está el libre capitalismo o el libre mercado? En muchos países no existe, es la fachada, pero ya no existe. Y cuando un gobierno se mete demasiado, puede inclusive ser con buenas intenciones, yo ni siquiera quiero cuestionar la motivación. El hecho es que la libertad del mercado, cuando se mete un gobierno demasiado, ya no es la libertad del mercado. Y después lo culpan al capitalismo de la sobrepopulación, culpan a la medicina que le va demasiado bien a la gente y que se atreven a no morir. Es medio absurdo. Y creo que si los gobiernos del mundo que piensan que saben mejor que nosotros mismos, queremos que nosotros mismos se dejen de meter más en nuestras vidas, va a mejorar a todos y no necesitamos reducir la población si alguna gente dejan de meterse. Esa es mi opinión personal, ¿no? Pero esa es la percepción, la impresión que me da. Es como un partido de fútbol cuando el árbitro cada 2 minutos para el partido, ya no va a ser lindo partido. Y parecido así son los países con supuesta libertad que ya no es libertad. Países con menos pobreza y con más progreso, también lo que los progresistas siempre reclaman, mientras los países con más dominio de un gobierno fuerte que se supone que es centralizado son los países más pobres. Entonces, antes de reducir la población mundial y pensar que con de sacrificar el consumo de carne salvamos el mundo, la gente que están causando los problemas deberían dar un paso atrás y dejar un poco que el mundo funcione sin ellos. Muy bien, cambiando un poquito de tema, en las últimas 2 décadas en nuestro continente americano, hemos visto que a través de la aplicación de fraudes electorales basados en el voto electrónico y en el voto por correo en los últimos tiempos, las élites mundiales parecen haber tomado un poder sin precedentes, es decir, están desplazando la importancia de nuestros políticos. ¿Y qué opinión le merece esta situación? No, yo creo que lo que hemos visto en Estados Unidos, y es otro tema cuando uno pone en duda el resultado de las elecciones, está eliminado en YouTube, en Twitter, en Google, en todos los otros medios. Personalmente estoy convencido que esas elecciones no eran libres y no eran justas. Y eso se puede ver de un tema fraude, o se puede ver de una manipulación, que es otro tema. Se sabe que Mark Zuckerberg, que es el dueño o es el principal accionista de Facebook, puso $500 millones para ayudar, entre comillas, a las elecciones. Obviamente hizo de una forma que gane su candidato. Si medios como Google, Facebook, Twitter reprimen el mensaje conservador y aumentan el mensaje socialista, está manipulando, ¿no? Estamos todavía hablando de un fraude. Pero cuando se dice voto por correo sin verificación de firmas, sin verificación de datos, simplemente abre la puerta al fraude, ¿no? También hablar de la terminología, si hablo de un fraude electoral, tengo que probar intención y hecho, ¿no? Es muy difícil probar a nivel jurídico el fraude. Y ese es Estados Unidos, el país supuestamente más libre. Yo actualmente estoy en Paraguay, donde las elecciones siempre tenían un poco el estilo
del fraude o de la manipulación, y creo que en muchos otros países es lo mismo. Yo creo que volvemos al mismo tema, que a un pequeño elite muy poderoso con mucho dinero. Estamos hablando del nivel George Soros, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, de algún grupito pequeño. Si ellos deciden apoyar a cierto político o no apoyar a otro, casi ya deciden las elecciones esa gente. Y no sé si queremos eso, ¿no? ¿Dónde queda la democracia si un pequeño grupito de interesados decide el destino también de las elecciones? Y si lo pueden hacer en Estados Unidos, créeme, lo pueden hacer en cualquier país que se les antoja. También una tendencia muy, muy, muy preocupante. Le hago la penúltima, perdón. ¿Qué rol opina usted que están jugando los bancos y las instituciones financieras ante todas estas propuestas de cambios en el mundo? Siempre tradicionalmente el mundo de las finanzas ha dominado gran parte de la política. Estamos hablando de países como Alemania, como Estados Unidos, ¿no? No estoy ni yéndome lejos. Y obviamente si hablamos, por ejemplo, de eliminar el dinero en efectivo y el dinero solo electrónico, pero qué regalo de Navidad para los bancos y el gran capital, ¿no? Eso es lo mejor que les puede pasar. Pero eso no es nada nuevo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la historia la banca Rothschild ha sido participado en financiar guerras y ha financiado gobiernos de uno o el otro. Es un tema, uno siempre suena como teoría de conspiración, pero es histórico, ¿no? O sea, es comprobado, son cosas que podemos leer. Hay grandes capitales con muchos intereses también, y la ilusión de la democracia muere cuando esa gente puede denominar o decidir qué pasa en el mundo. Muy, muy interesante realmente analizar de fondo ese tema. Claro que sí. Y finalmente la pregunta obligada, que creo yo que es el corolario de todo esto: ¿es posible detener todos estos cambios? Es decir, todo este proceso de globalismo. ¿Es posible detenerlo o simplemente hay que trabajar para postergarlo lo más que se pueda? Yo veo difícil implementar ciertas cosas a nivel mundial. Como dice un Bill Gates, eso de la carne artificial es solo para los países altamente industrializados, porque yo veo muy difícil implementar eso en países de tercer mundo, o en Asia, en África. Muy difícil. Pero el problema es cuando se intenta un experimento a nivel mundial y si fracasa, todos sufrimos las consecuencias. No sé si estoy cómodo con cierta gente haciendo este experimento. Y sigo con la idea de querer decidir mi propio destino, aunque sea en parte una ilusión, pero yo no quiero que un Gates, un Soros o un Zuckerberg decida mi destino, sinceramente. Prefiero hacerlo yo, y creo que ahí está el mundo libertario con ideas liberales clásicos, que creo que mucha gente piensa como nosotros, pero no lo sabe. Creo que tenemos que repetir el mismo mensaje para que más gente nos escuche. Claro que sí. Bueno, realmente muy iluminador, realmente su trabajo. Vamos a dejarles al público, digamos, en la versión en video, precisamente el nombre del programa para que lo sigan. Yo realmente lo recomiendo muchísimo, el programa de televisión Libres para Elegir, que realmente dirige el señor Carsten Fau. Queremos agradecerle muchísimo por su tiempo. Creo que sus puntos de vista han sido particularmente interesantes, y bueno, desde el Thomas Jefferson Institute for the Americas, agradecerle mucho y bueno, y escuchar si tiene un mensaje final. Yo pienso que realmente vale la pena pensar, defender la libertad y la democracia, porque está en peligro, y el peligro es más grande que mucha gente están pensando. Claro que sí. Y precisamente para eso estamos en este tipo de eventos, donde lo que queremos es encontrar ciudadanos informados, ¿no? Que ciudadanos informados toman muchas mejores decisiones a la hora de votar, a la hora de elegir un trabajo, etcétera, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Muy feliz noche. Los saludo y nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.